Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a hablar sobre la conquista de América y la conquista del Tahuantinsuyo. Empecemos por el concepto. Diremos que la clase de hoy trata sobre el proceso de expansión liderado por dos potencias europeas. Estas potencias europeas eran Portugal y España. Aquí los podemos ver en nuestro mapa del sur de Europa y también del norte de África. Exactamente España y Portugal se encuentran en el extremo occidental de Europa. Más allá de estos dos reinos, por mucho tiempo se pensó que no existía nada. Por eso es que esa zona del mundo, esa parte del mundo, fue conocida por los romanos como el finis terrae, el fin de la tierra. Más allá solo había ultramar, es decir, mares, mares y nada más que mares. El periodo del cual vamos a hablar el día de hoy está cifrado entre los siglos XV y XVI, es decir, los años 1400 y los años 1500. Pero quiero que tengas en cuenta algo, y es que fue Portugal quien primero empezó a expandirse, fue Portugal quien primero empezó a navegar por el mundo para poder llegar al Asia. Y para esto comenzó a circundar, para esto comenzó a darle la vuelta al África, yendo hacia el sur y luego dirigiéndose hacia el continente asiático. Ahí en nuestro segundo mapa, en la parte de abajo, podemos ver cómo es que África va siendo bordeada por Portugal y luego las flechas verdes indican cuál fue la ruta que tomó este reino de Portugal en el siglo XV. Luego ya a finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI será España quien decida ir hacia el otro lado, es decir, hacia el oeste, para llegar también al mismo punto, porque los españoles ya estaban convencidos en este momento de que el mundo podía bordearse, podía darse la vuelta al mundo. Lo que no sabían es que en medio iban a encontrarse un nuevo continente. Muy bien, hablemos de algunos datos para poder entender mejor el tema que a continuación desarrollaremos. ¿Cuál era el objetivo de que tanto España como Portugal empiecen estas navegaciones? Era el comercio con Oriente, o sea, con el continente asiático. ¿Y qué es lo que se quería comerciar? Las especias, productos como el clavo de olor, pimienta comino, etcétera, porque estos productos naturales permitían que los alimentos se conserven mejor. Estamos en un momento de la historia, siglo XV-XVI, donde todavía no existe la refrigeración, no existe la congelación eléctrica, etcétera. Por el oeste, los destinos a los que quería llegar España era a Zipango, que era como se conocía a Japón, o a Catay, que era como se conocía a China. Aquí te he puesto una brújula para no perdernos, no solamente geográficamente, sino no perdernos tampoco en la explicación de la clase. Norte y sur es fácil de explicar, norte es hacia arriba, sur hacia abajo, pero cuando uno dice este o a veces dice oeste, nos perdemos con mayor facilidad. Para entenderlo mejor te diré lo siguiente: cuando tienes tú una pantalla frente a ti, este es tu derecha y el oeste es tu izquierda. De esa manera es que vamos a poder entender mejor este mapa. Porque tú me podrías preguntar, profesor, ¿por qué España y Portugal tenían que, en el caso de Portugal, tenía que circundar, tenía que bordear todo el África hasta el sur, dar la vuelta e ir hasta Asia? Y en el caso de España, ¿por qué decidió ir hacia lo desconocido, hacia el oeste y probar suerte, a ver si llegaba a Zipango o a Catay? Por la siguiente razón: porque los turcos otomanos, con su imperio precisamente llamado de la misma manera, el imperio otomano, había conquistado recientemente a el imperio bizantino, que era o había sido un imperio cristiano. Y para defender a este imperio cristiano, toda Europa se había peleado con los otomanos. Por eso es que los otomanos, que acababan de ganar esa batalla y ahora gobernaban sobre todo el territorio pintado de verde que vemos ahí, estaban castigando a ese mundo cristiano y habían bloqueado todas las rutas comerciales terrestres. Ojo, terrestres. Por eso es que España y Portugal estaban empezando a navegar. Si te das cuenta, el territorio es bastante amplio. Mira todo lo que gobernaban los otomanos: todo el norte de África, todo el Medio Oriente y todo el este de Europa. Era un territorio que encerraba a Europa y no podía pasar a nivel territorial. Por eso es que estaban probando suerte por los mares. Más datitos antes de sumergirnos ya en nuestro tema. Cristóbal Colón, que es el navegante que convenció a los reyes para que puedan apostar por este viaje inhóspito, insospechado en ese momento, antes de hablar con los reyes de España, exactamente con la reina de Castilla,
Pidió hablar con el rey de Portugal, no le hicieron caso. Pidió hablar con el rey de Inglaterra, no le hicieron caso. Por eso es que quien lo atiende fue Isabel I, reina de Castilla. Aquí tenemos a Isabel, él es su esposo Fernando II de Aragón y juntos son los reyes católicos, así fueron apodados. Una vez que estos reyes católicos se casaron en 1569, recién se forma lo que hoy llamamos España, porque antes España estaba dividido en varios reinos. Al unirse ellos dos, se forma España. De esta manera, Colón inicia sus 4 viajes ya con el permiso de Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica. Los viajes de Colón fueron 4 y se enmarcan dentro de una década, 1492 a 1502. Hasta su muerte, cuando regresó a España ya Cristóbal Colón en 1506, él creyó que había llegado al Oriente. Por eso es que los indígenas de América se llaman indios, porque él creyó que había llegado al reino de la India. Lo que no sabía es exactamente a qué lugar, pero él creyó haber llegado al continente asiático, exactamente a la India. Y es por eso que fuimos bautizados de esa manera todos los indígenas de este continente. Conquista de América. Por casi 20 años, los españoles, para ser más exactos, por 16 años, los españoles se quedaron solamente en las islas del Mar Caribe, llamadas las Islas de las Antillas. Entre 1492 y 1508 los españoles no conquistaron otra cosa más que las islas del Caribe. Ahí está en nuestro mapita el Mar Caribe. Tenemos islas como Cuba, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Aruba, etc. Todas esas islas habían sido conquistadas, pero todavía no el territorio continental, es decir, todavía no Sudamérica, todavía no Centroamérica, todavía no México. Por eso es que Fernando II de Aragón, ahora ya podemos decir rey de España, su esposa ya había muerto unos cuantos años antes, firma en 1508 la capitulación de Burgos. ¿Qué es una capitulación? Es un permiso. Y precisamente esta capitulación le permitía a los españoles pasar a tierra firme, es decir, ahora sí podían entrar al continente. ¿Y dónde es que los españoles se dirigen? ¿Dónde es que hacen su centro de poder? En lo que hoy llamamos Panamá, pero que en ese momento sería llamado el Golfo de Darién, que está encerrado en un círculo amarillo ahí en nuestro mapita. Muy bien, aquí tenemos a los españoles llegando por primera vez a Panamá, tratando de organizarse, y mira bien el mapa, todo lo que está dentro de ese círculo amarillo hacia el oeste, o sea, hacia tu izquierda, lo que hoy llamaríamos Centroamérica, fue llamado Castilla del Oro, bautizada del Oro porque se encontró en Veragua unas minas bastante importantes para ese momento de este metal oro, pero que obviamente luego con lo que se encontró en México y en Perú quedaría como unas minas bastante modestas. Y luego hacia el este, o sea, hacia tu derecha, de ese círculo, hacia tu derecha, se le llamó Nueva Andalucía, básicamente en lo que hoy es el norte de Colombia y Venezuela. Primeras noticias del Perú. Había un conquistador llamado Vasco Núñez de Balboa que por primera vez recibe noticias de tierras muy ricas en oro, pero siempre y cuando tú te dirijas cada vez más al sur. Así que él decide emprender un viaje vía marítima hacia el sur y descubre que viajando por ese mar no es una playa cualquiera, no es un mar pequeño, sino es todo un nuevo océano. Él lo bautiza Mar del Sur, pero no es otra cosa que el Océano Pacífico, descubierto por este español en 1513. Descubierto, entre comillas, para los europeos, ¿verdad? Porque ya estaba totalmente descubierto por los indígenas de este continente. En ese viaje participa Francisco Pizarro, que estaba tan atento, tanto como Núñez de Balboa, a lo que se hablaba sobre ese reino muy rico hacia el sur. 10 años después, en 1522, el nuevo gobernador de Panamá, llamado Pedro de Arias, ordena a Pascual de Andagoya dirigirse lo más al sur posible, para conseguir no solamente testimonios, sino que ahora consiga algún tipo de pruebas con respecto de ese reino. Y Pascual de Andagoya llega hasta lo que hoy sería el norte del Perú, en el río Virú o Pirú. Y es allí donde Pascual de Andagoya se convence que ya ha entrado a un territorio distinto, ya no está en un territorio en donde hay pequeñas comunidades, pequeños reinos, no, ya está en un territorio que pertenece a un gran imperio, y si se dirigiese más hacia el sur, hay un gran emperador, ahí dueño de todas esas tierras.
Pizarro, que escucha todo eso cuando Pascual de Andagoya regresa a Panamá, se convence de que sí o sí tiene que él ir por sus propias, con sus propios pies y con sus propias capacidades, tiene que ir hacia el sur. El problema es cómo lo logra, porque Pizarro no era una persona que tuviese muchas capacidades económicas para poder emprender su viaje. Para eso forma la Sociedad de Levante, junto con Diego de Almagro y Hernando de Luque. Diego de Almagro le facilitaba soldados y Hernando de Luque, que era un cura, le facilitaba dinero porque Hernando de Luque era el contador de personas muy adineradas que además estaban muy interesadas en ver qué cosas se podía descubrir hacia el sur que pudiese beneficiarlos. Pizarro emprende el primer viaje, que es un completo fracaso. Y aquí se pone a prueba el pellejo de Pizarro, porque muchas personas se desanimarían ante un primer fracaso luego de haberte preparado tanto. Sin embargo, luego de naufragar por más de 2 meses y medio, casi 3 meses en la isla del Gallo, Pizarro pone a prueba a su gente, que estaba muchos muriéndose de hambre, y les dice que quien decida regresarse a Panamá, que sepa que va a morir pobre, mientras que quien decida ir hacia la aventura, que sepa que podrá morir rico. Eso convence a pocas personas, es cierto, pero convence supuestamente a 13 caballeros que le bastaron a Pizarro para convencerse de que su causa era la mejor. De esta manera, una vez que son rescatados y Pizarro recibe provisiones y nuevamente es reabastecido con armas, con alimentos, con indumentaria, etc., empieza su segundo viaje, que ya no será un fracaso, pero tampoco todavía es donde consigue la conquista. Es un viaje de descubrimiento. Él se da cuenta que viajando por toda la costa de lo que hoy vendría a ser Colombia, lo que hoy vendría a ser Ecuador, lo que hoy vendría a ser el Perú, se da cuenta que hay cientos de pueblos, cientos de reinos que están sometidos, que son dependientes del Inca y que no están contentos con el Inca. Tanto así que llega a descender hasta la altura del río Santa, que hoy se encuentra en Ancash. Pizarro está convencido de que si él sigue articulando bien su jugada, puede llegar a tener un ejército enorme apoyado por los propios indígenas. Tercer viaje, pero antes de hablar del viaje hay que hablar de la capitulación de Toledo. ¿Qué cosa es la capitulación? Tú ya sabes, una capitulación es un permiso. En este caso, Pizarro, en el año 1529, se dirige a la ciudad de Toledo, en donde supuestamente se encontraba el emperador español Carlos I, que era nieto de los reyes católicos, pero para su mala suerte en ese momento Carlos no se encontraba, quien se encontraba era su esposa. Pizarro es atendido por la reina de España en ese momento y a través de ella el emperador le otorga privilegios, el más importante, que le da el permiso de poder conquistar todo lo que pueda entre Quito y el Cusco. Todo lo que pueda conquistar Pizarro será para él y él podrá gobernar como la máxima autoridad. Llega al Perú, empieza ahora sí su tercer viaje en 1531, que será el triunfal. Pizarro muestra una gran habilidad política para pactar con reinos indígenas. De esta manera logra tener un enorme ejército de miles de soldados, pero nativos de América, indígenas, porque muchos de ellos están en contra del poder inca, del poder del Tahuantinsuyo. Pizarro recibe en Tumbes, en lo que hoy llamamos Tumbes, recibe emisarios, recibe mensajeros enviados por Atahualpa. Atahualpa quería conocer a esta gente, quiénes eran estos que estaban armando un alboroto. Además, Atahualpa, tranquilo, sabido de que él era el hijo del sol y que nada le podía pasar. Era un emperador divino. Pizarro tuvo como gran apoyo indígena sobre todo a los indios cañaris, de lo que hoy es el Ecuador, a los indios tumbes, tallanes, chimúes, etc. Captura de Atahualpa. El encuentro se da en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532, en donde Atahualpa aguardaba tranquilo con su corte, es decir, con los más cercanos a su reino y con soldados fieles a los españoles. Recuerda que los españoles tuvieron la suerte de llegar en un momento en que el imperio del Tahuantinsuyo está dividido, hay una guerra interna entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Pizarro llega a Cajamarca. Te contaba este detalle de la guerra civil porque Atahualpa no tiene todo el ejército a su lado, solamente tiene la mitad del ejército del Tahuantinsuyo. Pizarro llega a Cajamarca con menos de 200 españoles, para ser exactos, algunos dicen 164 españoles, y 6.000 guerreros indígenas, que son los que te he mencionado en la pantalla anterior. Atahualpa es capturado luego de que, más que una batalla, hay una estampida en Cajamarca.
cada quien corre por su vida. Incluso el propio Pizarro logra salvarle la vida a Atahualpa, no por buena persona, sino porque le convenía mantener con vida a Atahualpa, porque eso significaba que podía negociar todavía. Y Atahualpa, una vez que es capturado, ofrece una recompensa por su liberación. Pizarro le hace creer que va a ser liberado en algún momento, pero poco a poco Atahualpa se da cuenta que no solo será capturado y encerrado por muchos meses, sino que llegará el momento de ser ejecutado, como llegó el 26 de julio de 1533. Empieza así la marcha al Cusco. La expedición sale de Cajamarca hacia el Cusco el 11 de agosto de 1533, y el avance es lento debido a que todavía hay una resistencia fiel a quien fue Atahualpa en su momento. Todavía está articulado el ejército atahualpista y en Jauja casi derrotan a los españoles, pero para suerte de estos últimos salió el pueblo Chanca como aliado de Pizarro, y de esta manera los españoles pudieron burlar los ataques que tenían desde el ejército atahualpista. Por eso es que Pizarro nombra a Jauja como primera capital de su gobernación. Jauja fue la primera capital del Perú. Desde Jauja al Cusco, Pizarro se da cuenta que es importante que exista un inca. No importa si este inca responde a su favor, no importa si es un títere, pero lo cierto es que tiene que haber un inca para que la gente sepa que sigue conservando esa autoridad, y proclama como inca a un hermano de Huáscar, porque el Cusco era huascarista, y de esta manera cuando Pizarro llega al Cusco junto con Manco Inca son recibidos como libertadores. Aquí tenemos una imagen referencial de lo que Pizarro logró conquistar. En este momento todavía no existen los virreinatos, existen las gobernaciones, y todo ese territorio en verde le correspondía a Francisco Pizarro. De esta manera culmina exitosamente para los españoles la conquista del Tahuantinsuyo, teniendo en cuenta el siguiente dato, que muchas autoridades incas, muchas autoridades que mientras existían los incas tenían el poder, estoy hablando de Apunchix, estoy hablando de Curacas, estoy hablando de Quipucamayox, etc., Tucuyricux, todas estas personas que en su momento tenían el poder con los incas, ahora que los españoles han ganado la conquista, pasarán a ser aliados también de los españoles. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque no quieren perder sus privilegios. Y de esta manera comenzará a asentarse el poder español en América, y nunca se irá del todo hasta que 300 años después recién nuestros pueblos, nuestros países se liberen de la corona española. Muy bien, alumnos, espero que hayamos podido aprender un poquito más sobre este tema y nos reencontremos pronto. Muchas gracias.